Vamos a regresar a lo que detona todo esto, ¿no? La denuncia que se ha interpuesto en el Congreso de la República, la denuncia constitucional contra el presidente Castillo. ¿Qué perspectivas hay de esta denuncia? ¿No? Hoy va a ser presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo cual no significa que siquiera ingrese, ¿no? Solamente es la presentación del documento. ¿Cuál es el procedimiento que seguirá? Le preguntamos al abogado constitucionalista Cristian Delgado, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor Delgado? Muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a ustedes, muchas gracias, Mabel. Omar, un gusto estar con ustedes y a su disposición. Como buen profesor, explíquenos, por favor, claramente cuál es el procedimiento que esta denuncia sigue a partir de hoy. Bueno, según el reglamento del Congreso, cuando se interpone o se ingresa una denuncia constitucional de este tipo, bien sea por las personas que se han sentido perjudicadas o en este caso por los competentes, como es la fiscal de la Nación, va directamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual tiene un plazo de 10 días para recién preparar un informe de admisibilidad o de procedencia. Para ponerlo en términos más sencillos, recién van a como que abocarse a ver si es que procede a tramitarse esta denuncia y que después pueda pasar pues a la comisión permanente para que se haga la acusación ante el Pleno, por así decirlo. Entonces lo que va a ocurrir hoy día, de hecho, según el reglamento del Congreso, es tan solo que se va a dar cuenta. O sea, llega el documento y ya se tiene por presentado, van a relatar de lo que es, quién lo está presentando, de repente crearle pues un expediente, una carpeta, un cuaderno, y luego pues correrá el plazo de 10 días para este informe que les comento, ¿no? Sin embargo, claro, se da cuenta de esta denuncia constitucional contra el presidente, pero si ya se hace la evaluación jurídica de a ver si procede o no desde el punto de vista constitucional, uno diría, existe el 117, y el 117, insistimos, es muy claro, solo se puede acusar al presidente en 4 supuestos, que es ahora el gran debate. ¿Esta denuncia debería proceder desde su punto de vista? En términos jurídicos, tal cual como está la Constitución, en el 117 básicamente son 4 los supuestos de la acusación para que esto eventualmente pues, pueda pasar directamente por la inmunidad o saltar esta valla de la inmunidad y que vaya a la jurisdicción penal común. Pero lo que acá está intentando la fiscal en estas más o menos 400 páginas es más bien fundamentar la existencia de ciertos delitos, la probanza, para que de alguna manera se le levante la inmunidad, se siga la investigación preparatoria a nivel judicial, a nivel fiscal, y se le pueda acusar. Es por eso que muchos colegas, muchos constitucionalistas han dicho, a la luz del 117 no se puede. Y esto es así. Es cierto. Es así. Ahora, hay otro tema muy interesante. Pero para no confundirnos, no, lo que está solicitando, en pocas palabras, la Fiscalía es poder tener las herramientas legales para poder continuar con la investigación. Así es. ¿Es correcto? Investigación que va a llegar en su punto pues a la acusación luego de ella cuando se realice esto a nivel judicial. Es decir, según lo que usted nos explica, no se estaría violando el artículo 117 de la Constitución. Lo que, bueno, se estaría yendo de alguna manera por la tangente porque no es dentro de estos 4 supuestos únicos que establece el 117 que ella está fundamentando la denuncia. De hecho, lo está haciendo por organización criminal, por cohecho, por todas estas cuestiones pues vinculadas a los contratos públicos, ¿no? Lo cual no está en el 117. Tenemos otra opinión que quisiéramos recoger, si nos permite, que es la del abogado David Panta Cueva. Él es constitucionalista, también profesor universitario. Doctor Panta, muy buenos días. Buenos días. Doctor, la misma pregunta. ¿Usted considera que esto debe ser acogido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? En mi opinión, no, y voy a fundamentar mis razones. He podido leer minuciosamente los más de casi 400 folios de la denuncia constitucional y lo que yo advierto es lo siguiente. Quieren hacer hablar a un artículo que es el 117 de la Constitución porque este contiene un silencio constitucional. Y el silencio constitucional es que solamente al presidente se le puede, ¿cierto?, acusar constitucionalmente por los supuestos de traición a la patria, por disolver el Congreso, por 2 supuestos más que están contemplados ahí. Y sobre lo que pasa es lo siguiente, como la fiscal de la Nación lo ha denunciado, porque esto no es acusación constitucional, sino es una denuncia constitucional, lo denuncia por 3 delitos: organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión. Entonces, como ella sabe
que el 117 contiene un silencio constitucional que no regule estos supuestos, se ampara en el artículo 30.2 y 30.3 de la Convención de la ONU en materia anticorrupción. Entonces dice, la Convención de la ONU es un tratado equivalente a los derechos humanos. Y como es equivalente a los derechos humanos, lo equipara al mismo nivel del artículo 117 de la Constitución y trata con esto de hacerlo prácticamente decir lo que no dice el artículo. Entonces, ¿qué quiere ella? Aplicar un control de convencionalidad para incluir estos supuestos, ¿cierto?, dentro del 117. Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema existe en lo siguiente, en que ese tratado, esa convención de la ONU en materia anticorrupción, no equivalen a derechos humanos. Y nosotros solamente podemos habilitar el control de convencionalidad en derechos que están encontrándose entre sí, o sea, se están contraponiendo, pero en materia de derechos humanos. Y no lo digo yo, lo dice la cuarta disposición final y transitoria, que señala que las normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos sobre la misma materia ratificados por el Perú. Sí. Entonces, la primera pregunta es, ¿este tratado de la ONU no equivale a derechos humanos? Ergo, no se podría aplicar desde su punto de vista. Doctor Panta, le pedimos unos instantes también al doctor Delgado, tenemos que escuchar a los anunciantes y venimos con la opinión sobre ese punto, si se puede o no aplicar este convenio que interpreta la Fiscalía de la Nación para el caso del presidente de la República. 8:51 de la mañana estamos conversando con el doctor Cristian Delgado, abogado y profesor universitario, y también con el doctor David Pantacueva, constitucionalista y también profesor universitario, pero le dejábamos todavía la pelota al profesor Delgado sobre si es posible interpretar como pide el Ministerio Público o hacer una lectura, no sé si llamarlo un poco más flexible del 117, analizando convenios internacionales que abordan los temas de la lucha contra la corrupción. Este famoso convenio de la ONU en su capítulo 30, entiendo. Bueno, ¿esto es viable, doctor? ¿Se puede hacer esa interpretación? Es decir, dejar de lado un artículo constitucional como el 117 para hacer una interpretación en base a un convenio internacional. Esta es una pregunta muy importante porque de aplicarse realmente se estaría trastocando la jerarquía de normas. Esta convención, básicamente, de las Naciones Unidas contra la corrupción, que ordena o que plantea ciertos lineamientos para que los países miembros puedan realizar cualquier acto para evitar actos de corrupción, sancionarlos, perseguirlos. En primer lugar, pues si es que estuviese vigente, tendría la calidad de rango de ley. Lo que está haciendo acá, en este caso, de manera argumentativa, la fiscal es querer basarse en esta norma para inaplicar, o mejor dicho, ampliar el espectro del 117 y que se pueda incluir sin reforma constitucional alguna. Por eso está pidiendo que vía convencionalidad se aparte de la literalidad del 117 o se agregue más este supuesto para que pueda proceder a la luz del 117. ¿Y eso es posible? Eso no es posible porque para comenzar esta convención tendría rango de ley y uno no puede hacer esta jerarquía, preferir una ley frente en este caso a la Constitución, más aún para una denuncia que tiene pues un trámite bastante establecido y a la luz del 117. Pero entonces lo que leeríamos entre líneas, que más que un tema de fondo, hay un mensaje claro, ¿no? O sea, hay ciertos principios a los cuales el Congreso debe responder. Me parece que por ahí va la invocación de ese tratado. Exacto, y es por eso que es muy importante este primer paso, que en estos 10 días, cuando se analice la admisibilidad, la procedencia, si es que se da luz verde, se admite a trámite, entonces la subcomisión ha hecho suya, por así decirlo, esta interpretación que quiere la fiscal. Y esto ya podría derivar pues, en un escenario completamente diferente a nivel del Pleno si es que se llega a emitir un informe acusatorio, ¿no? Entonces, pero bien visto, es una estrategia que de alguna manera exagera o fuerza un poco pues, el alcance del 117. Sí, claro. Y a ver, y sobre ese punto, si es un camino muy complejo y que, como hemos escuchado de diversos especialistas, hay muchas interpretaciones de si es posible o no es posible, le pregunto al doctor Panta, ¿cuál sería o cuáles serían los caminos viables o los caminos más claros que se apeguen al derecho constitucional peruano? Claro, mira, como yo lo he venido señalando,
es prácticamente un imposible jurídico, ¿cierto?, ampliar el espectro del artículo 117 con base en la Convención, porque como lo he señalado, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución no permite, solamente el control de convencionalidad lo habilita en materia de derechos humanos. Y la Convención de la ONU no tiene esa naturaleza. Y si no tiene esa naturaleza, no puede de ninguna forma ampliar el espectro, ¿cierto?, de un artículo que no regula supuestos denunciados al presidente de la República. Claro, pero ¿cuál sería el camino en todo caso? Exacto. Es decir, si ese camino es muy complejo, muy interpretativo, fuerza de alguna manera el 117, ¿por dónde vamos? ¿Por la vacancia, por la suspensión? ¿Cuáles son los caminos que tienen a la mano los parlamentarios? Claro, buena pregunta. Eso también lo he venido explicando en distintas publicaciones. El único camino, o sea, si es que tú quieres ir por otros supuestos no contemplados en el 117, el camino es el contenido en el artículo 113, que es la vacancia presidencial. Doctor, ¿la suspensión es un camino viable? A la luz del 114, una suspensión temporal del cargo podría darse también porque existe esta cláusula abierta de incapacidad, ¿no? Entonces, la incapacidad, en este caso, la suspensión temporal, ya meritaría la justificación más abierta y por cualquier hecho, por así decirlo, que a la luz, en este caso, de pues, la bancada parlamentaria o el parlamentario que lo proponga, pueda justificar por qué en este momento se encuentra incapacitado. Pero para ese procedimiento se deja de lado, como se tendría que dejar de lado la denuncia constitucional como tal, pero sí se podría utilizar su contenido para presentar esta moción de suspensión. Tanto esta denuncia logre su finalidad o no, sirve como un insumo, como un elemento, vamos a decirlo así, que impulsa tanto la moción de vacancia del propio congresista Málaga, que la está preparando ahora, se va a ver robustecida, o que otro congresista pues pueda plantear este pedido, esta moción de suspensión temporal. Sí sería raro, permítame, de que utilizando esta denuncia, sería más forzado todavía que la comisión o la subcomisión la adecúe o la canalice como algo que no ha pedido la fiscal. Claro, o sea, no va por el lado de la subcomisión, sino ya de alguna bancada. Exacto. Iniciativa aparte. Pero ¿cuál es el camino de la suspensión? ¿Es que en un pleno se presente la moción, se vote mayoría simple? ¿O cuál es el camino que debería llevar una suspensión del presidente de la República? Como moción que es igual la presenta un congresista, un parlamentario, pues se admite a trámite y esto al final se debate, se vota. O sea, este camino de la moción de vacancia como esta suspensión, bueno, vamos a ser honestos, es la más expeditiva, la más rápida, la más inmediata. Acá estamos ante un procedimiento que va a tomar meses, que nos va a llevar este año, Sí. y que para que tengan una comparación es relativamente parecido al de la vicepresidenta Dina Boluarte, que también es un procedimiento análogo que está llevando, pues, ¿no? Queremos agradecer a ambos constitucionalistas por habernos ayudado en este debate. Todavía, por supuesto, hay mucho que analizar. Hemos estado con Cristian Delgado, quien es abogado constitucionalista, y también con el doctor Panta, ¿no?, que han tenido, bueno, posiciones en algunos momentos encontradas, el abogado David Panta Cueva, pero es muy edificante poder escuchar ambas posiciones. Son las 8 de la mañana con 58 minutos, pues hacemos una pausa para escuchar el gran resumen de la hora y volvemos.